Hay más gente entrando. Espera que me abro las ayudas de memoria. Eso. Entonces estaba con este tema de la importancia de la exogamia para mantener la armonía dentro de la confederación de tribus, ¿sí? En un contexto sumamente difícil era fundamental procrear, ¿no? Generar vida. Entonces, para generar vida tenía que haber una armonía y una reciprocidad entre las tribus, entre los clanes, y cuando se daba a una mujer a otra familia, piensen que esa mujer entraba en la casa del hombre que la recibía, ¿no? En la casa en sentido más amplio de la casa, no las cuatro paredes o la cueva en la que vivían, sino pasaba a ser parte de la familia, ¿no? del hombre, y el cometer adulterio, el estar con la mujer del prójimo, es generar un problema entre las familias, ¿no? Es que se corte la fraternidad, ¿no? La confederación, donde todo era un sistema tan pendiente de hilos, ¿no? Dependiendo, yo la otra vez les decía, yo creo que esta confederación de tribus pudo existir durante 200 años, porque en el momento ni Egipto ni Babilonia eran lo suficientemente poderosos como para invadirlos y destruirlos, ¿no? Todo siempre pendía de un hilo en esta confederación. Entonces, parte de lo que pendía de un hilo, viviendo en las montañas, en lugares difíciles, no con el bienestar que se podía tener al lado de un curso de agua dulce en un asentamiento más grande, en una ciudad como fuera Jerusalén de la época, ¿sí? Que ya era una ciudad, sino era una situación extremadamente difícil. Entonces todo había que mantenerlo lo más armónico posible. Bueno, el tema de la exogamia tenía que funcionar perfectamente porque el adulterio, el ofender a la otra familia, era generar un conflicto que hacía tambalear toda la confederación, ¿no? Iba en contra de la convivencia, en contra de la vida, en contra del don. Era tomar a la mujer de la otra familia, ¿no? Tomar a la mujer que ya tenía otra familia, ¿no? Que ya estaba casada. La mujer era fuente de vida, de procreación, y debía ser cuidada con especial atención en esta confederación. Entonces, de ahí viene el tema de andar con la mujer del prójimo. No por el tema del sexo como pecado. Esto ya fue una reinterpretación que se va a hacer desde el proyecto de la mancha y la pureza, ¿no? Desde el proyecto sacerdotal, donde ¿cómo le llaman? Bueno, no me sale ahora la palabra. Bueno, los flujos corporales son parte del pecado. La saliva, el semen, la menstruación, todo pasó a ser parte del pecado. Entonces, cualquier cosa que estuviera relacionada con eso es una mancha, ¿sí? Eso ya es el sistema de dominación a través del pecado, ¿no? Del juzgar al pecador, del someter al pecador. Entonces, es por eso importante tener en cuenta el contexto de este mandamiento también. Ahora sí, el octavo mandamiento es no robes o no robarás, según la Biblia que ustedes tengan.
Dice, no robes o no robarás, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Ahora bien, si tenemos en cuenta, como les decía antes, me reitero, si tenemos en cuenta que este es un proyecto donde todo se comparte, donde todos tienen que comer hasta saciarse, no lo mínimo indispensable para la supervivencia, sino hasta saciarse, el don es el principal valor de este proyecto, el compartir los bienes de manera de asegurar la vida de la comunidad a todos los integrantes. Lo contrario del compartir es el robar, apropiarse de lo que otro necesita para vivir. La casa del prójimo era sagrada, debía ser respetada, pero por sobre la casa del prójimo estaba la vida, es decir, no solo la vida de uno, sino la vida de todos los miembros de la comunidad. Entonces, no toda apropiación de las pertenencias del otro eran consideradas un robo. Y ahora bien, lo dice la Biblia, ¿eh? Dice la Biblia. A ver, voy al Deuteronomio, yo acá tengo marcado. Deuteronomio 23, versículos 24-25. Deuteronomio 23, 24-25. Dice, si entras en la viña de tu prójimo, ¿no? En la plantación de uvas, podrás comer las uvas que quieras. ¿Sí? O sea, podés entrar en la casa de tu vecino y comer las uvas que vos quieras. Pero no podrás llevarte ninguna. ¿Por qué? Porque eso sí ya sería robar. Ahora, si vos comés porque tenés hambre, estás preservando la vida. Ahora, si vos comés y además te llevás, estás acumulando. ¿Sí? Ese es el concepto. Y eso está en Deuteronomio 23, 24-25. Si pasas por los sembrados de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en las mieses de tu prójimo. ¿Sí? O sea, agarrá lo lógico para tu supervivencia en la casa del prójimo, pero no te lleves una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, porque eso sí ya sería acumular, y acumular es robar para este proyecto, ¿no? Para el proyecto donde el don es el bien fundamental, el compartir, ¿sí? No robarás para acumular, pero sí por necesidad. ¿Por qué? Porque la propiedad nunca puede estar por sobre la vida. ¿Sí? Si vos tenés hambre, tenés que saciarlo al hambre. No puede ser que porque sea mío, vos no puedas saciar tu hambre. ¿Sí? El alimento sea mío, entonces vos te quedás con hambre y yo me quedo con alimento acumulando. ¿Se acuerdan que el otro día Inés hablaba de que algunas de estas comunidades empezaron a desarrollar, encontraron un producto que les servía para almacenar agua, ¿no? Una cal que les permitía juntar agua por más tiempo, ¿no? O sea, no estar totalmente sometido a la época de las lluvias, sino que también podía. Y esto generó una diferenciación entre las tribus, entre las comunidades, donde unas se empezaron a hacer más poderosas que otras porque tenían la posibilidad de acumular, y entonces empezó a haber conflictos internos dentro de la confederación de tribus. Bueno, esto justamente, la acumulación, es lo que es considerado el robo, ¿sí? Pero nunca puede estar la propiedad por encima del derecho de la vida. El necesitado tiene derecho a apropiarse de lo ajeno, incluso hasta saciarse, no para sobrevivir, sino para vivir bien. Los bienes tienen que estar al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de los bienes. ¿Sí? Lo mismo ¿En qué que... momento el mundo cambió tanto y ahora tenemos Se fue al hasta en carajo. Wall Street, hasta en Wall Street está contabilizado el agua? Digo, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Sí, tal cual.
Tal cual. El mundo se fue al carajo. El 9º mandamiento. Vamos a ir acelerando, así ya los libero. Y el 9º mandamiento dice: no des falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16. El mandamiento está referido al nombre, al honor del nombre. Es sumamente importante en esta sociedad en la cual la difamación es una verdadera ofensa, es una especie de robo. Además, cuando había un conflicto ya legal, como juicios en los que participaba toda la comunidad, era necesaria la verdad para lograr la verdadera justicia, ¿no? Entonces, esto de no mentir o no dar falso testimonio es sumamente importante para que siga existiendo la armonía, para que siga existiendo la confederación, la comunidad. Por eso es importante en no dar falso testimonio. Y por último, el 10º dice: no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Acá, esta es la traducción correcta, no codicies, que no es lo mismo que no desees. ¿Y por qué hacemos esta aclaración, esta salvedad? ¿Por qué es muy importante diferenciar el deseo de la codicia? Hago un silencio para descansar un poco la garganta. Es como... Codicia, sí. No, perdón, dale. No, iba a decir que la codicia es cuando ya tenés y querés más. Y el deseo es querer algo que no tenés. Claro, o capaz va más de la mano con esto de acumular. Como el deseo en el sentido de querer o de desear justamente, pero la codicia es el acumular por acumular. Y si ya se condena, como que va muy dirigido, me parece, todo para ese lado, como la condena a la acumulación. Exactamente, correcto, van las dos explicaciones que dieron. Se pone el acento sobre la codicia. ¿Quién codicia? Codicia el que ya tiene, codicia el poderoso, codicia el que quiere y quiere tener más. Está referido a la acumulación, está referido a las clases dominantes, las que codician las tierras de los campesinos, ¿no? ¿Para qué? Y para transformar su pequeña parcela en un latifundio, ¿no? El que quiere acumular riquezas y ya tiene y desea más. Entonces, no solamente desea, sino que codicia. Bueno, a ver, vamos a hacer una especie de cierre con sus comentarios y un poco dialogado, porque ya llegamos al 10º mandamiento y bueno, quiero escucharlas. Capaz, o sea, es medio largo, pero hubiera estado bueno hacer como un trabajo más de comparación, como así se presenta en el Oísta y en el Deuteronomio, los 10 mandamientos, si se quiere, y cómo se reinterpreta en los proyectos que no son de liberación. Como que ahí como está interesante. Vos lo estuviste haciendo, pero está bueno como ir Sí, el mandamiento contrapunto. por mandamiento. Claro, qué es Sí, lo sí. que condena uno que no condena el otro, qué pone en valor uno que no pone en valor el otro. Si bien lo estuviste como trayendo, pero ese ejercicio comparativo me parece que está bueno. Y también mi pregunta es,
¿qué pasó? O sea, tengo la historia como cortada. Digo, bajó Moisés con los 10 mandamientos y ¿qué pasó? O qué pasó para cada proyecto, no sé. Y bueno, eso que estuvimos charlando la clase pasada, todas esas transformaciones, de esa experiencia de liberación y de esa experiencia que se convierte en un arquetipo para el pueblo en la Confederación, en ese momento, digamos, ¿no? Ese momento histórico se transforma en un arquetipo, que algunos después van a tomar y otros no, van a descartar porque el proyecto cambió de signo político, con las monarquías, con los proyectos sacerdotales, y esa tensión va a estar siempre en la historia del pueblo, ¿no? Del judaísmo y del judeo-cristianismo, ¿no? Siempre vamos a ver ahora con Jesús los grupos que van a retomar el proyecto profético y el proyecto sacerdotal, ¿no? Profético apocalíptico y monárquico sacerdotal o sacerdotal monárquico, y eso va a pasar a lo largo de la historia, eso se va a consolidar en el siglo IV con el pacto que se hace con el Imperio Romano, o que el Imperio Romano hace con el cristianismo, y eso va a seguir, y siempre va a aparecer, pero siempre aparece, el proyecto de liberación siempre aparece, por eso es importante esto de lo que planteaba Ezequiel, ¿no? De, bueno, esta idea de que siempre lo liberador, lo profético, ¿no? Este Dios de la historia siempre aparece, ¿no? En los años 60 volvió a aparecer, ¿no? Parecía que todo se había apagado con el neoliberalismo, ahora vuelve a aparecer en movimientos sociales, que ya no con la forma eclesiástica tradicional de la parroquia, la iglesia tradicional o la religión de otras iglesias, sino, bueno, también cómo esos cristianos aparecen en otra parte, ¿no? Eso es un poco el desafío de la sociología de la religión, estudiar esos proyectos y estudiarlo también en otras religiones, ¿no? Como el otro día planteaban en la tradición del Islam, en el judaísmo. Bueno, me acuerdo que Rubén había visitado Israel y contaba de que, bueno, ese socialismo, digamos, ¿no? que aparecía de los kibutz, ¿no? Todo está con una base recordando a lo profético, a los profetas, digamos, aparece eso muy, tal vez no tan tematizado, pero contaba él que charlando aparecía, no sé si la compañera a lo mejor tiene, o hay otros compañeros de tradición, de otras tradiciones religiosas que tienen estas experiencias de, bueno, así como está lo monárquico, está lo profético, ¿no? Creo que tiene que ver con los contextos. En los contextos de liberación aparece uno con más fuerza, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos en un contexto donde la dominación con el neoliberalismo ha sido, bueno, tremenda, ¿no? Total. Acá, a pedido de Camila, agarré uno de los decálogos, el del Levítico, Levítico 19, dice, Yahvé dijo a Moisés, leo resumidamente y rápido, ¿no? Pero para que ustedes se grafiquen que es desde el sistema mancha pureza, ¿no? El decálogo más sacerdotal, si se quiere. Yahvé dijo a Moisés, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Todos ustedes respetarán a su padre y a su madre, guardarán mis sábados. Yo soy Yahvé, su Dios. No se vuelvan hacia los ídolos ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio en comunión, háganlo de manera que les sea grato. Ustedes comerán de la víctima el mismo día en que le inmolen y al día siguiente y lo que sobre hasta el tercer día será quemado. Es una cosa muy fea comerla el día tercero, la víctima deja de ser grata. El que la coma cargará con su pecado por haber profanado la santidad de Yahvé. Esta persona será borrada de entre los suyos. Bueno, freno ahí, pero sigue con los otros mandamientos. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán mutuamente, no jurarán en falso por mí, por mi nombre, porque esto sería deshonrar el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. No hay una explicación más allá de eso, y si lo pensamos en el contexto que se escribe esto, es
un Dios encerrado en el templo con la llave en manos de un sumo sacerdote que juzga y somete a los otros, ¿sí? No en una asamblea de un pueblo que está tratando de vivir en comunidad y armonía, ¿sí? Sino en una sociedad jerárquica donde hay dominadores y dominados. ¿Sí? Y ven cómo hace referencia a cuestiones del pecado, a cuestiones, bueno, el tema de la comida, si sacrificás un chancho, si no tenés heladera, cosa que no existía la heladera en el siglo X antes de Cristo, comelo los primeros 2 días porque el tercero lo vas a comer y te va a agarrar algún tipo de problema serio, ¿no? Cuestiones más desde lo higiénico, desde la salud y utilizando la idea del pecado, ¿no? Porque es pecado. Radicalmente distinto es el decálogo, ¿no? Y si pensamos en el contexto, es totalmente opuesto la finalidad, ¿no? Pero bueno, les dejo, yo por eso les di la ubicación de los distintos decálogos como para que ese ejercicio lo hagan ustedes, a quien esté interesado en comparar, porque si no se nos extiende mucho esta clase. Las citas están en el texto de Rubén, así que ustedes la cita la pueden remitir a la Biblia y ahí ven un poco más en contexto, ¿no? No nos vamos a dedicar a precisar eso, pero la idea de darles alguna base que explicamos el otro día para manejar la Biblia es eso, para que ustedes vayan de lo sintético que está el libro de Rubén a buscar algunas, las que les parezca más interesantes, a buscar, como dice Ezequiel, en los textos de la Biblia. Esto es algo, como diría una profesora, entra en el parcial. Así que empiecen a manejar la Biblia si todavía no la manejaron. Después lo que vamos a ver es que tanto el cura como el rabino, cuando hace referencias a pasajes bíblicos, uno encuentra en la Biblia un abanico gigantesco. Después está en el mediador entre el pueblo y la escritura, está en él qué cosa selecciona para darle, para transmitir, ¿no? Entonces, si viene un cura y directamente habla de los 10 mandamientos leyendo el Levítico, yo ya voy a saber cuál es su línea, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es su proyecto? Y si tengo uno que viene como Rubén con sus sandalias franciscanas y lee el Eloísta, y yo también voy a saber cuál es su línea, cuál es su proyecto, ¿no? Cuál es su ideología, no solamente su línea, ¿no? Su ideología, porque dentro de esto hay ideologías contrapuestas, ¿sí? Hay sociedades, hay proyectos opuestos entre sí. ¿Me explico? Así que en la Biblia dice todo. Está el Jesús que pide la otra mejilla y el que dice compren una espada porque se pudrió todo. Ya que se adelantó Ezequiel, digo para los que vamos a empezar el tema de Jesús, entonces busquen online o donde lo encuentren la Biblia, los que tengan solo el Antiguo Testamento, la Biblia judía, consíganse una parte de lo que se conoce como la tradición cristiana, ¿no? Nuevo Testamento o una Biblia completa de Antiguo y Nuevo, pero la pueden encontrar también en internet. No sé si hay algo más, yo quiero decir una última palabra. Perdón, ¿se puede usar para eso la Biblia latinoamericana que habían pasado en la primera clase? Esa sería la mejor porque es la mejor, digamos, la que tiene mejores estudios histórico-críticos. Sí, por supuesto, Tamara. Busquen esa. ¿Algo más? Está en línea, ¿eh? La Biblia latinoamericana está en línea. Si googlean, la van a encontrar. Algo preguntaron recién. A ver.
Consulta, ¿qué capítulo tienen del 4 al 6 dichos mandamientos? También el 10. Los estoy usando de guía. Ay, me perdí. No entendí, yo no veo el chat. No, las tapas de las Biblias son indistintas. Son... Ah, no hace son distintas ediciones, pero más o menos es lo mismo. sí, Las más tiene modernas no tienen eso de las... comentarios. Claro, Sí, no la tienen... pastoral sirve. Yo Sí. la que Y si tengo no es tienen la esa... de tapa verde y tengo también la de tapa marrón, pero son distintas ediciones, pero el texto es el mismo. Puede ser que tenga alguna variante, ¿eh? Y si tienen otra Biblia con una variante, bueno, ahí también a veces las traducciones se van a dar cuenta cómo transparentan cierta ideología. ¿Algo más? Bueno, quería decir unas palabras que no las dije al principio de la clase, que supongo que se habrán enterado que en el día de ayer falleció la profesora Argumedo, una socióloga de esta casa que, bueno, nos enseñó a todos mucho. Y bueno, creo que, no sé si la habrán tenido ustedes como docente, pero ha sido una gran contribución para la facultad, ha sido una de las primeras sociólogas del país, y bueno, ha llevado toda una trayectoria de compromiso como docente, como investigadora, como docente de varias universidades, no solo de esta, de investigadora del CONICET, de las de más alta jerarquía, como militante desde los años 70 y como diputada en los últimos tiempos, como diputada nacional. Bueno, estaba, a pesar de estar jubilada como docente, seguía peleando mucho por la soberanía y por la unidad latinoamericana. Así que, bueno, quería decir eso y, bueno, a honrarla, a seguir comprometido con esta patria latinoamericana que ella tanto perseguía y tanto, digamos, anhelaba. Nada más que eso, no sé si quieren decir algo más. Creo que les llegó por la carrera también, para los que no, sé que algunos, no sé si la llegaron a tener de profesora, por la carrera llegó, y supongo que estará subido a la página, un video que hizo un grupo que está armando la recuperación de las primeras mujeres sociólogas, y hay un video muy lindo de ella, donde cuenta toda su historia y toda la lucha de la sociología en la UBA. Fantástica. Y la verdad, para ponerse de pie, yo la tuve como profesora y era admirable su capacidad de unir hechos y procesos, y analizaba el proceso económico argentino y latinoamericano de una manera que pocas veces escuché. La verdad que una pérdida gigantesca, Alcira. Yo quiero decir algo. Para los que no la conocieron, por ahí estaría bueno como estudiantes de sociología poder investigar un poco, googleen un poco quién era Alcira Argumedo, y cada vez que alguien les pregunte quién era, ustedes como estudiantes de sociología puedan decir: es una de las fundadoras de la carrera de sociología en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y contar un poco lo que ella escribió. Acá Cami Rodríguez nos comparte el link del video de una organización que se llama Pioneras, y toma, creo que son 6 o 7 sociólogas, entre las que está Alcira. Si me permiten, ¿puedo decir algo? Claro. Voy a recordar algo que no es autorreferencial, pero a mí me tocó una vez, y lo recuerdo. Una vez estaba en el centro de la cooperación, y Alcira estaba dando una charla junto a otro intelectual, ¿no?
y justo al lado mío estaba David Viñas. Habló Alcira y David Viñas se fue. Pues ya estaba todo dicho. No hacía falta escuchar a nadie más. Yo me di cuenta que él se iba no porque se tenía que ir, porque después yo lo agarro, se va maestro, le digo. Y dice, sí, ya está. Así que esa era Alcira, ¿no? Muy respetada por... estoy hablando de un tipo que si los más jóvenes no saben quién fue David Viñas, tendrían que tratar de saberlo, ¿no? Sinceramente, se ha ido una referente muy, muy importante. Yo creo que no tenemos dimensión de la referente que se ha ido. Pero bueno, creo que lo que debemos sí es sentir y tener sobre nosotros como científicos sociales esa referencia de Alcira. Y el mejor homenaje que podemos hacer es acordarnos de su pensamiento, de su lucha y de esa constancia que tenía en su militancia y en su defensa por la identidad latinoamericana. Nada más quería decir esto y recordar ese momento que siempre me quedó. Y ayer cuando me enteré que me dijo mi señora de esto, sabíamos que estaba enferma, pero bueno, siempre estaba ahí hasta lo último. Hace pocos días dio en la radio dio un reportaje y estaba con el tema de la hidrovía, sí. O sea que no tenemos mucha conciencia, y ella estaba brigando por eso. Bueno, quería compartir. Gracias, Gabriel. Bueno. Léanla los que tengan la oportunidad, si nunca lo hicieron. Uno de sus textos fundamentales era Los silencios y las voces en América Latina. Es un gran libro, muy recomendable. Bueno, cerramos acá. Inés, ¿te parece? Habilita tu micrófono que estás silenciada. Ahí. Sí, cerramos y para la clase que viene les va a llegar el mail explicando cómo va a ser la clase. ¿Sí? Eso. Bueno, lean, traten de sintetizar esta información porque es la base para el bloque siguiente, si no, no se va a comprender la época de Jesús. ¿Sí? Y para los que quieran seguir el cuatrimestre que viene, el seminario, también es muy importante tener esta base. Así que bueno. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Buena semana. Gracias. Suerte. Hasta luego, un placer. Quería hacer una pregunta, ¿tengo tiempo? Sí, te escuchamos, Joaquín. ¿Cómo te va? ¿Quedó registro de la clase anterior? ¿Tuve complicaciones? ¿Estuve y no estuve a la vez? Ahora averiguo, a ver, porque yo no la grabé, pero ahora le pregunto a Inés. Sí, ¿es la clase 6 ese? La de los proyectos, seguramente alguna, sí, alguna ahí grabación yo tenemos. recién vi, están subidos en el tema 6 los videos de la clase pasada, creo. Buenísimo. En el campus. Sí, perfecto. en el campus. No había mirado, mala mía. Bárbaro. Gracias, Mafa. No, de nada. Bueno, y cualquier cosa, Joaquín, nos escribís. Si necesitas algo, mandás mail a la casilla de la cátedra. No te estoy escuchando. No está saliendo tu micrófono. No, decía esas cosas del aula virtual, que a veces pasan cosas en la casa
que te sacan del aula. Y me sacó del aula la clase pasada, intenté estar, no pude. Hoy Sí. tuve un timbre y me perdí el mandamiento número 5, creo. Esperado. Sin más, muchas gracias. Chao, de nada, de nada. Hasta luego. Chao, ese, nos vemos en 2 minutos. Nos Beso. vemos, Homero querido. Te mando un abrazo. Chao, Gabriel. Chao, Homero. Saludos a toda la familia.